Cordial saludo. Esta sesión de la presentación tiene como propósito dar a conocer los objetivos, alcances, conceptos y definiciones utilizados en las evaluaciones agropecuarias. La evaluación agropecuaria del 2021 para el primer semestre está orientado a levantar información de los cultivos transitorios, particularmente lo que tiene que ver con la evaluación de las áreas sembradas en este semestre y estimar el rendimiento esperado. Lo vamos a hacer en una muestra de 221 municipios. La ficha técnica de esta investigación corresponde a la que ustedes ven en esta diapositiva. El universo de estudio está conformado por todos los municipios del país. Para este primer semestre, como ya lo dijimos, se levanta en 221 de ellos. La unidad de observación es el municipio. La cobertura temática corresponde a la actividad agrícola. Esto es los cultivos transitorios sembrados en el primer semestre del 2021, el lapso entre enero 1 al 30 de junio del 2021. Las personas que suministran los datos son los responsables de la planificación y seguimiento del sector agropecuario en cada uno de los municipios del país, o las entidades responsables de la información municipal que hagan esta función. El periodo de referencia es el semestre A del año 2021. El periodo de recolección de información va a ser el mes de julio del 2021. Y el registro de información se hace en el instrumento de captura desarrollado por la UPRA en un aplicativo web. En principio, los cultivos es fundamentalmente la práctica de sembrar las semillas de una especie en la tierra y realizar las labores necesarias para obtener una producción. Específicamente, los cultivos transitorios son los cultivos que una vez cosechados es necesario sembrarlos de nuevo para que vuelvan a producir. Esto es que tengan que volver a hacer labores de siembra sobre el terreno para que el cultivo se desarrolle. Estos particularmente pueden ser, dependiendo del periodo vegetativo, de ciclo corto o de ciclo largo. Los de ciclo corto son generalmente menores de 6 meses, como la papa, tomate, zanahoria, y los de ciclo largo son periodos mayores, a los 6 meses, como la yuca, el ñame, la racacha. En las cebas estamos registrando los cultivos por especie. Quiere decir que no vamos a tener en cuenta variedades y patrones de producción, sino solamente la especie. Se exceptúan esos cultivos que estamos viendo, como el arroz, el maíz, la yuca y el ñame. El área sembrada corresponde a la superficie del terreno destinada a la práctica de sembrar en la tierra y realizar las labores necesarias para obtener la producción. Debemos registrar el área sembrada para los cultivos sembrados entre el periodo de referencia, que es el 1 de enero y el 30 de junio del 2021. Se registra la sumatoria de todas las siembras que ocurren en estos 6 meses. Por ejemplo, como vemos en la imagen del lado izquierdo, la siembra ocurre en diferentes meses del semestre, por ejemplo, en enero, en marzo y junio. La sumatoria de esas siembras es la información que debemos registrar en el formato y en el programa de captura correspondiente. Para este caso, 90 hectáreas en cada uno de esos 3 meses y el total son 270 hectáreas. Independiente de lo que ocurra con el cultivo, lo que haya ocurrido con el cultivo, se debe registrar esta área. Quiere decir que si se perdió por alguna razón climática o factor ambiental u otro factor que haya hecho perder la producción, el área, se registra esa área. El área cosechada es otra variable que estamos investigando que corresponde a la superficie del área sembrada efectivamente objeto de cosecha. Sobre ella quiere decir que estamos registrando las áreas que se cosechan efectivamente de lo que se registró en el primer semestre. Eso quiere decir que esa área debe ser igual o menor al área sembrada, nunca mayor. El área cosechada a registrar debe ser la suma de todas las áreas sembradas en el primer semestre del año 2021 y que fueron cosechadas posteriormente. Por ejemplo,
En la cosecha, en este ejercicio que estábamos viendo anteriormente, el cultivo que se sembró en enero se cosechó en abril, el del siguiente periodo se cosechó en junio y el del tercer periodo que se referenció ahí se cosechó en septiembre. La suma de las áreas, que puede ser menor o igual, en este caso las pusimos menores, 70, 60 y 80 hectáreas, me da 210. Este dato es el área cosechada durante, que se debe registrar en el formulario correspondiente. La tercera parte del formulario y que comprende las variables de producción, que puede ser un rendimiento o la producción como tal, es las que debemos registrar en el formato. El rendimiento corresponde a la cantidad del producto vegetal, en este caso, porque estamos en cultivos transitorios, objeto de la cosecha en una unidad de área, o sea, por hectárea. Y es una fórmula que es fundamentalmente rendimiento igual a producción sobre área cosechada. Y la producción, a diferencia del anterior, es que es el resultado de toda la actividad productiva de ese cultivo en ese municipio. Se suma, igual que el área cosechada, toda la producción obtenida en cada uno de los meses de las cosechas que se referenciaron anteriormente. Respecto a estas dos variables, hay algo que debemos tener en cuenta siempre, que es la forma como se presenta el producto y corresponde a lo que denominamos la especificación del producto o el estado físico de la producción. Y fundamentalmente esto me afecta los rendimientos. Por ejemplo, yo puedo presentar la arveja en vaina verde o en grano seco, o el maíz puede estar expresado como choclo o como grano seco. Los rendimientos que se presentan en cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, si se presenta más de un estado, deben unificarse factores de conversión. Si yo tengo un lote con N hectáreas, con N producción o N rendimiento en un estado y otro en otro estado, para poderlos registrar la información, tengo que llevarlos a uno solo de ellos. Ejemplo, si se obtiene producción de arveja, por ejemplo, 200 kilos en grano y 1000 kilos en vaina verde, se hace una operación sencilla que es pasar esos 1000 kilogramos en vaina verde a grano seco. El factor de conversión es 47, eso es el 47% en general. Entonces lo que se hace es multiplicar los 1000 kilogramos que están en vaina y por el factor de conversión y me da ya el dato en grano seco. Finalmente lo que se hace es sumar las dos producciones, 200 más 470 son 670 kilogramos de arveja, que es lo que debo registrar. Algunos factores de conversión se presentan a continuación, pero ténganlo como referente porque eso depende de la región, depende del producto, depende de las condiciones, pero este es un promedio nacional que se ha obtenido de la investigación de las evaluaciones agropecuarias durante el tiempo. Bueno, muchas gracias.